en nuestras aulas. Y hay un segundo momento en el cual, a propósito de lo que desarrollemos en la primera mitad de la sesión, vamos a hacer un trabajo de análisis de algunos de los ítems que de hecho ya habían sido enviados a ustedes para que los puedan desarrollar, resolver, revisar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la lógica de nuestro trabajo. Un segundito. Muy bien. Voy a explicar rápidamente cuál va a ser la ruta de la sesión de hoy, que además va a ser una ruta semejante a la sesión que tengamos de aquí a un mes. Así que les pido mucha atención porque esto va a marcar la lógica no solamente de este trabajo, sino que desearíamos que marque la lógica en la cual en general nos enfrentamos y trabajamos con la evaluación o la información que provee la evaluación de sistema para el quehacer pedagógico. En primer lugar, exploramos, conocemos lo que constituyen los marcos de evaluación, en este caso el marco de evaluación PISA. El marco de evaluación, como ustedes bien saben, se trata de los conceptos que establecen qué se evalúa, en qué aspectos y con qué criterios. De alguna manera también podríamos incluir algunas consideraciones sobre los instrumentos y el tipo de tareas que se evalúan, pero básicamente se trata del marco conceptual que orienta la actividad de evaluación que se realiza. Esto lo que nos permite es proveer ideas para enriquecer la reflexión sobre los enfoques y conceptos pedagógicos que rigen nuestra actividad. En este caso concreto, en PISA 2018, en el ciclo 2018, lectura fue área de énfasis. Cuando en PISA un área disciplinar se convierte en área de énfasis, esto implica una ampliación del marco, algunos cambios en la estructura de la prueba, manteniendo siempre, digamos, la identidad de algunos aspectos básicos de la competencia, para poder abordar algunos nuevos fenómenos que son considerados relevantes para el desarrollo de la competencia. En este caso, PISA hace una serie de ajustes y de ampliaciones a su marco de evaluación para atender e incorporar nuevas prácticas letradas, principalmente vinculadas con la expansión de lo que se suele llamar la sociedad de la tecnología y la información, y el impacto que ha tenido en las nuevas formas para leer y acceder a textos en general. Bien, el siguiente paso consiste en analizar la evidencia. A partir de este marco de evaluación se realiza una evaluación, se realiza un proceso de aplicación y se obtienen una serie de resultados. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es analizar una serie de resultados que se nos proveen en medidas de dificultad o habilidad, que es una escala que permite hacer una estimación de la complejidad de la tarea y de la habilidad de los estudiantes en función de una medida y de un modelo estadístico, así como también en términos de distribución de estos estudiantes en niveles de desempeño. Vamos a detallar un poquito más este segundo punto, que es muy importante para poder hacer una traducción adecuada de la información que provee la evaluación de sistema a el quehacer pedagógico, ¿no? Entonces, estos resultados y el trabajo con la evidencia en general, lo que nos provee son diagnósticos de logros y dificultades de los estudiantes evaluados. En el caso de PISA, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy a partir de escenarios liberados y a partir de niveles de desempeño es precisamente de alguna manera, alcances los resultados de la evaluación 2018, que ya han sido publicados hace un par de años, si no me equivoco, nos muestran respecto a la situación de los aprendizajes en la competencia lectora de nuestros estudiantes. Muy bien. El tercer paso es, en efecto, a partir de la evidencia que ya que provee la evaluación del sistema, se pueden hacer algunas recomendaciones para el trabajo de aula. Normalmente estas deberían ir en direcciones de la programación, de las estrategias, de la retroalimentación. En realidad puede ser en muchos aspectos del quehacer pedagógico. Obviamente, aquí hay un trabajo que implica siempre mirar la evidencia, siempre tomar en consideración lo que provee la evidencia y ver en qué sentido esto es adaptable a nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el uso que le damos a esto? Básicamente esto nos provee información que enriquece la toma de decisión basada, obviamente, en lo que se ha recogido en la evaluación. Aquí algunas advertencias. Si bien la idea es que el marco de evaluación, vamos a explorar el marco de evaluación PISA para orientar y reflexionar sobre la competencia lectora, hay que recordar que nuestro norte sigue siendo y seguirá siendo el currículo. Lo que tenemos que ver es en qué sentido los conceptos con los cuales PISA organiza la evaluación de la competencia pueden contribuir a lo que hacemos guiados por nuestro currículo, ¿no? Además, por el lado de la evidencia, hay que tomar en cuenta que
la información que provee la evaluación de sistema provee en efecto diagnósticos generales que luego tenemos que ver cómo se adaptan o cómo se ajustan o cómo se relacionan con el diagnóstico que como docentes encontramos y diariamente en el trabajo de aula con nuestros estudiantes. Y finalmente, respecto a las recomendaciones pedagógicas, que obviamente se basan en esta información general, hay que tomar en cuenta que hay un rol por parte nuestro de adaptarlas y de aterrizarlas a las múltiples necesidades e intereses de los estudiantes con los que trabajamos. Entonces, siempre hay en todos estos casos que mantener, digamos, el norte claro del currículo, de la situación de aula y finalmente de las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Habiendo explicado esta lógica, lo que vamos a ver es qué asuntos vamos a tratar desde esta misma lógica. Es decir, desde la lógica de el marco, la evidencia y finalmente algunas recomendaciones pedagógicas que se puedan extraer de ahí. Bueno, este es el plan de trabajo para las 2 sesiones. Como ustedes podrán ver, de lo que se trata es de explorar principalmente las novedades que plantea PISA en relación a la competencia lectora y las 3 dimensiones, que van a encontrar muchos parecidos con las dimensiones que plantea también, digamos, el marco de evaluación de las evaluaciones nacionales, orientado por el currículo. Y en ese sentido, el día de hoy nuestra tarea va a estar sobre todo concentrada en el tema de los contextos y las situaciones comunicativas. Ahora, yo quisiera desde ya hacer una advertencia y que de hecho va a aparecer una y otra vez en nuestro trabajo de esta sesión y de la siguiente. Esta división entre las situaciones, entre la dimensión del contenido, que es la dimensión de los textos, ¿no es cierto?, de las características de los textos, y finalmente la dimensión de las capacidades y o procesos, no son, digamos, realidades separadas. Siempre en la lectura están vinculadas y tanto como plantea nuestro currículo, como también plantea PISA, y en unos momentos vamos a ver la competencia, cómo está formulada, siempre están en interacción. La complejidad de las tareas siempre implica una interacción, una interrelación entre las situaciones de lectura, entre las características de los textos y las capacidades. Entonces, si bien el día de hoy hacemos un énfasis especial en los contextos y las situaciones comunicativas, vamos a estar constantemente tomando y trayendo al trabajo reflexiones, inquietudes también sobre las características de los textos, el reto de trabajar la diversidad textual, así como también sobre las características de las capacidades o los aspectos de las capacidades y procesos que se evalúan en la lectura. En ese aspecto va a ser muy importante que, sobre todo en el momento de participación, ustedes también incorporen sus conocimientos, sus inquietudes y sus intereses en relación a estos temas, pero siempre recordando que estos son 3 aspectos que funcionan siempre, que están vinculados. Hoy haremos un énfasis en contextos y situaciones comunicativas, pero van a observar y van a darse cuenta que estos elementos siempre van a reaparecer los otros elementos el día de hoy. De hecho, en la presentación van a ver algunas marcas verdes y azules también para guiar, digamos, esta articulación con estos otros elementos en el trabajo del día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, paso rápidamente a hablar de la evaluación PISA. Básicamente se trata de una evaluación internacional que es dirigida, planteada por la OECD, que se evalúan un conjunto de competencias, matemáticas, educación financiera, por supuesto lectura, la competencia lectora, ciencias, y hay algunas otras competencias que están vinculadas a competencia global, a pensamiento creativo y otras actividades que están en proceso, ¿no? En el caso de hoy, en el día de hoy, lo que vamos a hacer es trabajar puntualmente lo que es el desarrollo de una de las evaluaciones más importantes, una de las áreas más claves, digamos, para nosotros ahorita es el tema de lectura, de la competencia lectora. Les vuelvo a reiterar que en PISA 2018 la evaluación PISA considera la lectura como área de énfasis y como consecuencia de ello hay una incorporación de elementos. Hoy hay una ampliación del marco para recoger aspectos de nuevas prácticas lectoras o prácticas letradas, ¿sí? Muy bien, algunas cuestiones generales para también ubicar las cosas, la actividad o lo que implica la evaluación PISA en relación a evaluaciones nacionales. Sí, básicamente, solamente me permito un ajuste, hacer una observación de las evaluaciones internacionales, pero, lo ajusto aquí, listo.
Bien, en el caso de las evaluaciones nacionales, vamos a hacer un contraste entre las evaluaciones nacionales y PISA. Por un lado, las evaluaciones nacionales están diseñadas para evaluar el desarrollo de competencias de estudiantes en el país. Las evaluaciones están articuladas al currículo y permiten comparar resultados a través del tiempo, además tomando en cuenta o dialogando, obviamente, con lo que se espera en los estándares y en los desempeños esperados en cada año escolar y en cada ciclo. En el caso de PISA, las evaluaciones están destinadas a competencias de estudiantes de distintos países del mundo, no necesariamente están articuladas a un currículo. De hecho, lo que hace PISA es plantear una competencia general de lo que debería suceder a los estudiantes de 15 años en el momento del desarrollo de la competencia lectora, y pensando además en un contexto de, si se quiere, requerimientos para desenvolverse en una sociedad globalizada, ¿no? Estas evaluaciones, además, en el caso de PISA, nos permite hacer una comparación con otros países en el tiempo, ¿ok? Ahora bien, también viendo aquellos aspectos que son comunes, ambas evaluaciones nos proveen información valiosa y complementaria sobre los logros de nuestro sistema educativo. Y además, estas evaluaciones son cruciales para mejorar o para tomar una toma de decisión informada que permitan, digamos, la mejora del sistema educativo o decisiones de mejora, ¿sí? Dicho esto, ya paso directamente a hablar un poquito de algunos elementos de los resultados PISA del 2018. Me gustaría básicamente detallar algunos, después vamos a mirarlos desde una óptica más pedagógica. En primer lugar, lo primero que hay que indicar es que durante los últimos ciclos PISA ha habido, digamos, un proceso constante de mejora en la competencia lectora, y de hecho el resultado es consistente con lo que obtuvimos o lo que se obtuvo como medida promedio en el 2015. De otro lado, digamos, seguimos viendo en el tiempo, comparando los resultados de las medidas promedios de los países de la región, somos uno de los países que todavía, que sigue creciendo, en este caso con una tendencia promedio del 2019 hasta la actualidad, a razón de 10.3 puntos, que es 10.3 es parte de esta medida de dificultad, complejidad de la que les hablaba antes. Aparte de ello, es importante, PISA considera el nivel 2 como el nivel mínimo esperado para participar desde la lectura en una sociedad globalizada. Respecto a ello, todavía más de la mitad de nuestros estudiantes se ubicarían por debajo de este nivel básico. Esto sucede no solamente en lectura, sino también en matemática y en ciencia, pero lo que quiero indicar es que en este caso, en el día de hoy, vamos a estar viendo con detalle qué significa esta situación en la competencia lectora. Finalmente, un tema importante es que a pesar del avance y las mejoras en el tiempo, también se puede destacar que los estudiantes en niveles socioeconómicos bajos, de escuelas rurales y estatales, tienden a tener desventajas o tener un rendimiento menor que los de sus pares en escuelas urbanas, no estatales, y de niveles socioeconómicos altos. Hay brechas que todavía permanecen y que son un pendiente para nuestro trabajo también, ¿sí? Muy bien, habiendo dicho esto, paso a la siguiente idea. Esta es la competencia lectora formulada en el 2018. ¿Me escuchan? ¿Puedo continuar? Sí, ¿Escucho un pequeño ruido por ahí? Sí, ok, sí, continúo sí, entonces. escuchamos. Sí, perfecto. Miren, bueno, lo que vemos a continuación es la formulación de la competencia lectora PISA, su actualización en el 2018 a propósito de los requerimientos, no de los requerimientos, sino de la ampliación de la competencia planteada en esta oportunidad, ¿no? Entonces, lo leo rápidamente. La competencia lectora es la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento, el potencial personal y participar en la sociedad. Deliberadamente marcado de verde, azul y amarillo, digamos, algunos aspectos que remiten precisamente a aspectos de la situación y los usos y el contexto de la lectura, a algunos de los procesos y obviamente a los textos. Después vamos a ver, cuando entremos en detalle, cómo PISA clasifica y organiza y conceptualiza estos elementos de la competencia. Una vez más, quiero destacar que ya en la competencia, como en lo que vamos a ver en adelante, hay una articulación entre los procesos, entre las circunstancias, las situaciones comunicativas en las que se desarrolla la lectura y obviamente también entre los textos, ¿de acuerdo?
solamente para destacar que en el 2018 una ampliación importante se da en los procesos o la capacidad vinculada con la evaluación y reflexión, y que además hay que indicar que hay un especial énfasis en las tareas intertextuales. Todo esto lo vamos a desarrollar con un poco más de detenimiento en las siguientes secciones. Otro tema muy importante es destacar que la competencia implica no solamente una mera comprensión, o vamos a decir así, de codificación de la lectura, sino también un proceso activo de interpretación, de construcción del significado, también implica la variedad de usos que puede dar el lector a los textos, así como finalidades que pasan por metas propias, acceso a conocimiento o desarrollo personal y finalmente la participación en prácticas socioculturales, como podemos ver. ¿Sí? Muy bien. Paso a lo siguiente. Para poder trabajar el día de hoy vamos a prestar especial atención a los niveles de desempeño que, digamos, complementan la información que nos proveen las medidas promedio. Lo que ven a su derecha es, digamos, los límites que hay entre los diversos niveles descritos por PISA. Ahora voy a pasar simplemente a hablar algunas cuestiones generales de estos niveles de desempeño que son bien importantes para que podamos interpretar los resultados y darles la traducción y el uso pedagógico que requerimos. En primer lugar, los niveles de desempeño complementan información provistas por la medida promedio, describen niveles de complejidad de una competencia, como se podrán imaginar, en el nivel 6 se encuentran las tareas o los procesos más complejos, lo cual además no solamente proveen, digamos, o describen niveles de complejidad, sino también nos pueden proveer algunas ideas sobre el desarrollo progresivo de ciertas habilidades y capacidades en la lectura, ¿no? Aparte de ello, como van a notar, y lo vamos a ver en unos momentos, en las descripciones de nivel se articulan las tres dimensiones de la competencia. En este caso, vamos a notar con detalle que vamos a ver elementos vinculados a los textos, a las situaciones y finalmente también a los procesos. Otra cuestión importante es que los niveles son inclusivos. Los estudiantes cuya medida de, digamos, habilidad se encuentra en un nivel, por ejemplo, el nivel 2, se asume que estos estudiantes podrían hacer las tareas de los niveles 1A, 1B y 1C. Entonces, también hay una cuestión de niveles inclusivos que hay que tomar en cuenta para interpretar estos resultados e interpretar cuál es la situación de los estudiantes. Aparte de eso, nos permiten dar una precisión sobre cómo se distribuyen los estudiantes en dichos niveles, porque la medida promedio nos va a dar de repente una información general de cómo está el grupo de estudiantes que formó parte de la muestra y a partir de eso se infiere cómo están los estudiantes en el país. Pero un detalle especial obtenemos cuando sabemos cómo se distribuyen los estudiantes en esta escala de los niveles de desempeño, y lo vamos a ver en unos momentos más. Aparte de esto, estos niveles de desempeño en tanto proveen información de los aspectos de la competencia, de sus tres dimensiones, nos ayudan a diagnosticar logros y dificultades de los estudiantes evaluados, y esto contribuye además a una toma de decisión informada para la mejora de la práctica educativa. Finalmente, recordar que PISA considera el nivel 2 como el nivel base de la competencia, que es el nivel que permitiría a los estudiantes desenvolverse mediante la lectura en una sociedad globalizada, con los retos propios de esta época. Y finalmente, en el tiempo, PISA ha ido desglosando desglosando niveles internos dentro del nivel 1 para describir mejor lo que pueden hacer los estudiantes debajo del nivel base, que es lo que ustedes ven aquí a la derecha en el nivel 1A, 1B, 1C y por debajo del 1C. Pues bien, habiendo dicho todo esto, ¿cuál es nuestra situación? Muy bien. Primero que nada, como podemos ver aquí, lo que he colocado es en la parte superior, como podrán observar, estoy indicando la medida promedio que estamos teniendo en lectura. Si ustedes observan bien esta línea es la que corresponde a la línea divisoria entre el nivel 2 y el nivel 1. Es decir, entre, digamos, el porcentaje de los estudiantes que habrían logrado este nivel base y los que están todavía pendientes o en proceso de hacerlo. Si pueden observar, esto indica que más de la mitad de nuestros estudiantes situados en el nivel 1, en los diversos subniveles del nivel 1, todavía no habrían alcanzado lo requerido por PISA en el nivel 2. Y que un poco menos de la mitad, por obvias razones, habrían alcanzado estos niveles. También si ustedes observan con detenimiento la distribución, van a notar que en algunos casos hay mayor y menor concentración de los estudiantes en estos niveles.
Por ejemplo, si tomo los tres últimos niveles más complejos, solamente voy a encontrar a menos del 6% de los estudiantes en estos niveles más complejos de la competencia. En cambio, si tomo el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1A, que es, nuevamente, es un subnivel dentro de la estructura de la prueba, perdón, de la escala, del nivel 1, quiero decir. Si tomo estos tres niveles, voy a encontrar a casi el 70% de nuestros estudiantes en estos niveles, en esta parte media de la tabla, vamos a decir así. Y finalmente, y esto sí es inquietante y debe llevarnos a alguna reflexión, más del 25% de nuestros estudiantes se encuentran incluso por debajo del nivel 1B, lo cual indica que hay pendientes en el trabajo con estos estudiantes en secundaria en particular. Recuerden que PISA evalúa, toma como su meta, su target, a los estudiantes de 15 años, independientemente del grado en el que estén, ¿no? Entonces, esto es una primera observación que tenemos que tomarla en consideración y que seguramente va a acompañar ya el trabajo que vamos a realizar. Vamos a estar siempre volviendo estos datos y reflexionando qué significa, a partir de la descripción de nivel, esta información, ¿sí? Muy bien. Paso ahora, entonces, unas cuestiones generales sobre los niveles de desempeño. Aquí les estoy ilustrando el nivel 2. Esta es la descripción de nivel del nivel 2. Rápidamente, algunas observaciones que van a ayudar a guiarnos a la hora de interpretar estos niveles. Muy bien. En primer lugar, normalmente, lo que PISA presenta en sus niveles de desempeño es una descripción que por un lado presenta los procesos del estudiante o se frasea en función de los procesos del estudiante y luego, de manera complementaria, se frasea en función de las tareas, vamos a decir, de las preguntas o de las tareas típicas en ese nivel. Como ustedes van a notar, y esto es bien importante que lo consideren, seguramente están notando ya los colores azules, amarillos y verdes. Nuevamente, esto es para indicar, como ha sido tenor al inicio de la presentación, que los niveles de desempeño contienen descripciones en las que hay una articulación entre procesos, características de los textos o de la información requerida para hacer las tareas, y finalmente algunas que tienen que ver con la situación comunicativa, que son un poquito más difíciles de derivar, pero que también ahora vamos a hacer un poco el esfuerzo de mirarlas con detalle, a propósito de la información que proveen los niveles de desempeño. Sospecho que, digamos, para la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio un poquito más cerrado para ver estos niveles y hacer algunas inferencias sobre los mismos. Ahora se trata básicamente de familiarizarlos con esta lógica. Si observan bien en la parte superior, por ejemplo, se menciona, los estudiantes pueden comprender relaciones y construir significados a partir de una parte específica del texto, al realizar inferencias sencillas cuando la información no es notoria. Como pueden darse cuenta, esta idea de comprender relaciones y construir significados refiere principalmente a una tarea que podríamos considerar de una tarea de inferencia, en la cual se relacionan ideas en términos de relaciones causales o en la que hay una reconstrucción de significado en contexto. Y estas tareas en el nivel 2 se pueden realizar de una parte específica del texto y incluso cuando la información no es tan notoria, pero son inferencias sencillas, ¿no? Se podrán imaginar que si yo busco el rastro de una tarea semejante en los niveles más altos, más complejos, voy a encontrar mayor complejidad, por ende, en la tarea, ¿no? Además, se indica que hay pocos datos similares en competencia. Entonces, aquí esto nos va diciendo algo de lo que pueden hacer los estudiantes frente a ciertos textos o cierto tipo de información y, además, en un determinado proceso. Pero veamos otro caso, ¿no? Más en medio. Los estudiantes de este nivel pueden, cuando son explícitamente guiados, es decir, cuando las instrucciones tienen, digamos, de repente elementos que ayudan a entender la relación entre la tarea y el texto o la información, digamos, requerida, ¿no es cierto? Cuando son explícitamente guiados, los estudiantes pueden reflexionar sobre el propósito global y el propósito de detalles específicos en textos de mediana extensión. Es decir, esto hace referencia a con una guía, con algún tipo de guía, con algún tipo de apoyo en el enunciado o en las preguntas o en las tareas. Esto puede también, digamos, transferirse a una situación de lectura regular y no necesariamente a una evaluación. Estos estudiantes, cuando son guiados, pueden hacer reflexión del propósito global o de algunos detalles específicos de los textos. O sea, digamos, aquí podríamos estar hablando de rasgos o partes del contenido, ¿no?
en textos de mediana extensión. Entonces, fíjense aquí, nuevamente, en todas estas descripciones vamos a ir encontrando aspectos que mencionan, que refieren a el proceso o los procesos involucrados, las características del contenido, o sea, de los textos, y finalmente también de la situación. Una última lectura, las tareas típicas de reflexión, aquí estamos hablando de tareas de reflexión en su conjunto, requiere que los estudiantes hagan comparaciones o varias conexiones entre el texto e información externa del texto basada en experiencias y actitudes personales. En otras palabras, aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo esta descripción es que hay tareas de reflexión que requieren que el estudiante haga un contraste con sus saberes previos o con sus experiencias previas. Aquí hay una marca que indica que podría haber un aspecto del contexto o de la situación comunicativa que digamos, añade cierta complejidad a la tarea. No es simplemente cualquier tarea de reflexión, sino tareas de reflexión que demanden al estudiante contrastar, vincular, comparar lo que recibe en la lectura o la información que encuentra en la lectura y sus experiencias y saberes previos. Que sabemos además, los saberes previos no pasan solamente por el contenido, sino que también pueden implicar algún tipo de conocimiento gramatical o de géneros o de tipos textuales también. Obviamente pensando en el grado en cuestión. Muy bien. Entonces, para repasar este tema, los niveles de desempeño combinan aspectos de las dimensiones de las competencias, generalmente se expresan en procesos y contenido, pero también podemos ver marcas del contexto. En el caso del proceso, describen procesos realizados por los estudiantes, también describen características de los textos o de las secciones requeridas para las tareas, o en el caso de cómo sacar información sobre qué implica o qué situaciones o contextos, o cómo las situaciones o el contexto operan en la complejidad de la tarea, bueno, estos pueden inferirse de ver un poco cómo se combinan las tareas propuestas con los procesos de los estudiantes o las características de los textos. Esto es más complejo, vamos a ver justamente hoy día un poquito de detalle en eso, ¿sí? Bien, hay que recordar, y esto siempre sucede con cualquier descripción, que deben ser interpretados según cómo han sido estructurados en cada enunciado. Aquí, por una cuestión de tiempo, vamos a simplificar un poco la descripción, pero vamos a tomarnos luego un tiempo en la siguiente jornada para hacer el ejercicio de vincular algunas tareas a algún nivel de desempeño. Pero de momento lo que vamos a hacer es allanar un poquito el camino, sobre todo para hablar de los temas de contextos y situaciones. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Tienes que contratar a un ingeniero que te vaya guiando. ¿Perdón? Ok, continúo, ¿no? Claro, te gato. Al culo a la gente que me hace trabajar. ¿Jenny? No, parece que alguien tiene encendido su micrófono. Sí, por favor. Sí, por favor, sí, apaguen su micrófono para que podamos continuar. Muy bien. ¿Qué lo apagó esa persona? Muy bien, gracias. Ok, continuamos entonces. Entonces, otro elemento que vamos a emplear el día de hoy para analizar los resultados PISA y ver cómo aportan, digamos, a nuestra reflexión y trabajo pedagógico es ver los escenarios liberados. Estos escenarios son situaciones, textos e ítems que han formado parte del proceso de diseño de la evaluación PISA y que en algún momento dado, debido ya al propio proceso de validación, PISA decide usarlos para básicamente ilustrar las características de la evaluación, sus constructos y las tareas propuestas. En este caso, para la sesión del día de hoy, les habíamos pedido que revisen 3 ítems o 3 preguntas de los textos o de los escenarios Leche de Vaca y Isla de Pascua, en los cuales además quiero indicar que no solamente se trata de textos o de tareas o de preguntas, sino también de una situación que es representada. Aquí, bueno, entiendo que ya han debido ver esta información, igual les doy unos segundos para que vean esta suerte de resumen del escenario Leche de Vaca, y lo propio voy a hacer después con el escenario de Isla de Pascua, que es aquellos dos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, algunos segundos para que miren esta descripción. Como para ir, digamos, resumiendo, ¿no? Como habrán observado al desarrollar el texto, al desarrollar la información de los escenarios, en Leche de Vaca lo que se le plantea al estudiante es seguir la discusión de 3 jóvenes
inquietos porque se ha cerrado una cafetería, o que hay, pero no una cafetería, sino que se ha decidido no dar leche en una cafetería. Y a propósito de eso, los estudiantes o estos pares, estos jóvenes empiezan a buscar información sobre la conveniencia o no del consumo de leche de vaca. Entonces, en dos momentos distintos que están descritos en el escenario, el estudiante tiene que acceder a dos lecturas para seguir este debate, esta discusión que tienen estos tres jóvenes, y a partir de estas lecturas, el estudiante tiene que formar su propia opinión. Las dos lecturas en cuestión, una implica un artículo, un artículo de una web, de una empresa que vende productos lácteos, y la segunda es un artículo de un médico. Ambos tienen posiciones que podríamos considerar contrapuestas sobre los beneficios de la leche de vaca, y además citan fuentes o de estudios para respaldar sus posiciones, ¿no? Ahora bien, para un poco mapear esta situación, en grandes rasgos les presento un poco el esquema del escenario. El estudiante enfrenta al inicio una introducción en la cual se presenta la situación a partir de la cual aparece el primer texto, va desarrollando algunas tareas hasta que una siguiente descripción introduce al segundo texto. En adelante el estudiante desarrolla otras tareas que involucran las dos lecturas, ¿sí? Y que no solamente se basan en el texto 2, sino también en el texto 1. Para efectos de la presentación del día de hoy, les hemos pedido que revisen los tres últimos ítems de este escenario. ¿Okay? Ahora paso a hacer lo mismo con Isla de Pascua, algunos segundos para leer el escenario, aunque seguramente ya lo deben conocer totalmente. Resumen, ¿no?, de este escenario. Aquí más bien el estudiante debe desarrollar para una tarea escolar una consulta de 3 lecturas sobre una situación, una hipótesis científica sobre la desaparición de los árboles en Isla de Pascua. Entonces, para ello debe leer una entrada de un blog, o sea, de una bitácora escrita por una investigadora que hace trabajo de campo en Isla de Pascua y que narra sus días en esta actividad. En esa entrada, en esa nota del blog, ella plantea el tema sobre el cual el estudiante debe investigar, y además ella, y en realidad algunos de sus lectores, recomiendan 2 lecturas que están vinculadas mediante enlaces. El estudiante va a poder usar estos enlaces y consultar ambas fuentes, en realidad las 3 fuentes, incluido el blog de la investigadora, con, digamos, total autonomía para poder desarrollar las tareas que vengan a continuación. Las 3 lecturas, como ya mencionaba, por un lado está el blog de la profesora, el blog de la investigadora. En segundo lugar, es un libro, es una reseña de un libro cuyo autor, entre varios desastres ambientales, plantea una hipótesis sobre lo sucedido en Isla de Pascua. La segunda lectura es de un periodista científico que contrasta la hipótesis mencionada en la reseña anterior con otra hipótesis realizada por otros investigadores. Creo que a simple vista puede notarse la complejidad y el contraste de las características de ambos escenarios. La tarea final consiste en definir cuál de estas teorías presentadas sobre lo sucedido en Isla de Pascua es la más plausible para el estudiante, obviamente a partir de lo leído en las lecturas. Aquí también, otra vez, resumir un poco la historia. El estudiante solamente tiene una introducción a la situación y luego accede directamente a la nota del blog de la profesora, la publicación del 21 de mayo, de la cual surgen 2 enlaces que llevan directamente a las 2 lecturas que el estudiante necesita para desarrollar el resto de tareas. De hecho, ya desde que tiene el acceso al primer texto, el estudiante puede acceder voluntariamente a las otras 2 y organizar y dirigir la lectura a voluntad. Para el escenario, para el trabajo del día de hoy, vamos a estar trabajando el tercer ítem y los 2 finales, que han sido los que han sido anticipados y presentados antes, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar del tema, de lo que son los contextos y de las situaciones comunicativas, y cuál es su peso, digamos, en la lectura. Aquí algunas preguntas, las voy a comentar. Seguramente van a ser preguntas que van a ayudar a la reflexión de la segunda parte del taller. En primer lugar, ¿cómo empleamos los contextos y las situaciones comunicativas en la enseñanza de la lectura? Esta pregunta importante, incluso hemos encontrado muchas veces la necesidad de distribuirla en otras preguntas, ¿no? ¿Cómo fortalecemos las habilidades de los estudiantes para plantear, ajustar y seguir metas de lectura en situaciones comunicativas complejas? ¿Cómo proveemos la lectura? ¿Cómo promovemos la lectura orientada a la resolución de problemas que además sean significativos para los estudiantes?
Promovemos la lectura para acceder a nuevas situaciones y conocimientos. Exploramos los diversos usos que pueden tener una misma lectura o varias, o solamente trabajamos en función del uso esperado a partir de lo que planteó su autor original, ¿no? Finalmente, promovemos que los estudiantes planteen sus propios usos para las lecturas que trabajan, incorporamos sus inquietudes en el trabajo de la lectura. Estas son algunas preguntas que pueden ayudarnos a orientar lo que vamos a desarrollar a continuación. Muy bien. Una pequeña reflexión. Este texto seguramente lo reconocerán, es el segundo texto del escenario Leche de Vaca, en el cual se trata del artículo publicado por un médico en una página web sobre salud. El autor cuestiona la conveniencia de consumir leche de vaca y cita algunas investigaciones para respaldar su posición. Por tratarse de un tema de salud, podríamos considerarlo de contexto público, pero quizás en tanto hay información especializada y estudios, podría ser viable también considerarla como un texto de contexto académico, ¿no? Una lectura de contexto académico. Pues bien, ahora demos un paso más con respecto a esta lectura. Imaginemos la siguiente situación. Imaginemos 4 lectores que se enfrentan a esta lectura con metas muy diferentes. Imaginemos a un consumidor interesado en saber si consumir leche es saludable o no. Imaginemos a un nutricionista que quiere conocer información científica sobre la leche. Imaginemos a un comerciante de productos lácteos que quiere anticipar críticas a sus productos. Imaginemos a un estudiante que investiga técnicas de argumentación con esta lectura y que de repente ha estado leyendo otros textos argumentativos para tratar de ver cómo, para tratar un tema científico, pero también de interés, cómo es que el autor presenta o desarrolla el contenido y desarrolla sus argumentos. Muy bien. Pensemos en estas 4 personas y ahora planteemos las siguientes preguntas. ¿Las características de este artículo ayudarán a los propósitos de estas 4 personas? ¿Los ayudarán igual? ¿Deberán hacer algún tipo de... harán las mismas tareas y procesos para cumplir sus metas de lectura? ¿Cómo emplearán sus conocimientos previos al leer este texto? ¿Qué tan difíciles de representar serán las motivaciones de los autores y fuentes en los que se recurre en esta lectura? Y además, ¿cuán necesario será entender a los autores y a las fuentes que citan para entender el texto? ¿Sí? Entonces, como se podrán imaginar, ya esta situación lo que plantea es que la lectura puede permitir diversos usos y que como consecuencia de los diversos usos pueden haber diversas operaciones, diversas tareas, y todo esto pensando además en que las 4 personas en cuestión probablemente, o muy seguramente, están en 4 contextos muy diferentes a la hora que han encontrado la lectura. Pues bien, habiendo hecho este primer repaso, ahora entremos en materia respecto a lo que plantea el marco PISA para las situaciones, los contextos y las situaciones comunicativas. Aquí nos vamos a concentrar en primer lugar en lo que plantea PISA para lo que son los contextos de lectura. Aquí se trata de 4 campos muy afines a los que también, a los contextos que ya conocemos nosotros también en el currículo nacional y en el marco de evaluación nacional, que se trata de, en este caso, de finalidades personales. El texto se relaciona con intereses de la sociedad en general, en el caso de los textos del contexto público. Hay otro contexto que es el educacional, que está orientado a la enseñanza y la adquisición de información y conocimientos, y está el ocupacional, que quizás eso es un poco una diferencia especial que plantea PISA, que tiene una orientación particular hacia la vinculación de la competencia con el mundo laboral, con la sociedad global, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, miremos también cómo lo planteamos nosotros. Hay algunos puntos de contacto, se habla más bien en nuestro caso de un contexto recreacional, que sobre todo está orientado al ocio y la intención estética, no necesariamente intereses prácticos o intelectuales, pero está conectado. Tenemos también una idea de de contexto público, pero que responde a un interés social general y es usado por un amplio público para informarse además. Y está el educacional, que también guarda algún punto de contacto con lo planteado en PISA. Entonces, estamos hablando de elementos muy, de una forma de clasificar los contextos muy semejante, y que obviamente la pregunta que se podría plantear a partir de ello es cuánto consideramos o cómo distribuimos los contextos de lectura en nuestro trabajo, si solamente hacemos un énfasis en lo educacional, si también
nos conectamos o conectamos a nuestros estudiantes con contextos más vinculados a lo público o al ocio, a lo recreacional. Ahora bien, me gustaría también destacar un aspecto. Si ustedes observan bien, uno puede notar que estos contextos se basan sobre todo en los usos más, vamos a decir, estándar de los textos, de las situaciones más esperadas en el uso de los textos, pero de repente no representa con tanto detalle lo que hace cada lector con una lectura. Y eso también es un aspecto importante. Ahora bien, tomando en cuenta esto, aquí hay un aspecto que nos puede permitir reflexionar sobre el tema de los contextos, y es también nuestro propio enfoque del área, ¿no es cierto?, que es el enfoque comunicativo textual. Un recordatorio de que a lo que apunta la enseñanza es a preparar a los estudiantes, a los lectores, para enfrentar situaciones reales de comunicación, que planteamos una aproximación integral de saberes gramaticales, del uso de los textos, pero también de las finalidades de comunicación involucradas, de las situaciones prácticas, ¿no es cierto?, y que además se emplean situaciones y textos auténticos en actividades que representan contextos reales de la vida. Es decir, siempre estamos en la tarea de mediar entre prácticas reales y la situación de aula. Y además, bueno, esto implica un proceso progresivo y adaptado obviamente a las realidades y necesidades de los estudiantes, siempre aspirando al norte a que ellos alcancen la autonomía para poder desenvolverse en ciertas prácticas socioculturales, ¿no es cierto? Pero también pensando en la necesidad de trabajar desde los intereses y de la situación de nuestros estudiantes. Esto es parte de nuestro credo, y esto también arroja algunas ideas que podrían enriquecer nuestra idea de las situaciones y los contextos. Entonces, aquí una breve definición de lo que es una situación comunicativa, y esto nos va a ayudar también a entender algunos de los rasgos presentados en la evaluación PISA también sobre este punto. Definamos, es un contexto en el que se da un intercambio entre sujetos que participan en un hecho real o simulado, que obviamente está mediado por la lectura, ¿no? Y aquí hay varios aspectos que de repente no siempre miramos a la hora de trabajar las lecturas, o de repente sí, de manera intuitiva, y es lo primero, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores que participan en la situación comunicativa? ¿Cuántos puntos de vista diferentes debe asumir el lector al leer uno o varios textos? Hay autores citados, hay otros lectores en la misma situación comunicativa que involucran a las tareas de lectura. Luego, ¿cuál es la relación entre esos interlocutores? ¿Qué relación tienen los lectores con los interlocutores del texto? ¿Serán lejanos o cercanos a los espacios, creencias y prácticas de los autores citados, o incluso de otras personas que medien entre nosotros, entre los estudiantes y las fuentes? ¿Cómo no? También de los docentes, también de la propia práctica y la experiencia de aprendizaje. Están los contextos también, ¿no? Hay momentos, podría haber la necesidad de plantear situaciones comunicativas con diversos momentos que se representan en las tareas de lectura, ¿no? ¿Cómo aporta cada lugar y momento en la lectura? Imaginemos también una situación de trabajo pedagógico en la cual se plantea una investigación al estudiante, y habrán, a partir de la lectura de ciertas fuentes, momentos distintos de ese proceso también, ¿sí? Luego, continúo, están los temas y asuntos en juego. ¿Qué tan familiares son los asuntos tratados para los lectores? ¿Cómo son tratados y organizados en el texto? Porque además, les comentaba previamente, los 4 lectores del texto de imaginarios, ¿no?, del texto Dile no a la leche de vaca, van a encontrar la información que requieren de maneras distintas. Y sabemos que el autor no ha escrito para todos ellos necesariamente. Entonces, allí habrá un tipo de operación especial para que cada uno encuentre lo que requiere del texto, ¿no? Y finalmente están los propósitos de lectura, es decir, las metas que orientan la actividad de lectura, que la orientan a través de varias tareas y también de varios textos, si es que decidimos trabajar con más de una fuente, ¿no? Ahora, la pregunta es, los propósitos de lectura, ¿se construyen solo alrededor del propósito del autor? ¿Se construyen solamente a propósito de una única meta, o a estas se ajustan en función de las diversas tareas, contextos y puntos de vista involucrados en las situaciones comunicativas en las que hacemos circular textos? ¿Sí? Miremos todo este rango, ¿no?, de temas, y ahora pasemos a ver algunos temas más, algunas intuiciones más sobre este punto. Perdón, esto ya lo vi. Disculpas. Ya. Sí, salté un poquito por error. Ya. ¿Qué sucede en el caso concreto de PISA? En efecto, PISA ya les he mencionado que plantea una clasificación de contextos, pero hay otra cosa que hace PISA y que procede del hecho de que esta evaluación, digamos,
se aplica a través de una plataforma virtual. Y es que PISA propone o plantea en esta evaluación la construcción de una situación comunicativa simulada. Como les decía, el estudiante va a enfrentar una serie de tareas y digamos, comprometerse con la lectura de una serie de textos en una secuencia que le permite presentar ítems, tareas, vamos a decir así, en una situación narrada. Es decir, se presenta una narrativa que detalla momentos, lugares, interlocutores y finalidades de la lectura. Ustedes cuando han revisado las tareas, ustedes han recibido 2 descripciones que acompañaban la aparición de cada uno de los textos de Leche de Vaca, ¿no? Esas descripciones indican como consignas cuál es la situación, qué está pasando en la situación comunicativa en ese momento cuando aparece una lectura, cuando hay acceso a una lectura y a otra. Esto es bien importante. Aparte de ello, conjuntamente con las descripciones, hay preguntas que se articulan alrededor de un propósito de lectura desplegado en varias tareas, ¿no? A veces ese propósito de lectura es complejo, a veces es un mismo propósito muy claro en el escenario. Aparte de ello, obviamente esto puede involucrar varios textos con diversas características y usos posibles. Reitero, esto se hace a través de una plataforma virtual, pero quisiera destacar que esta posibilidad técnica que hay en la evaluación PISA y que apunta a poder recoger más información del procedimiento de lectura del estudiante, y no solamente de la respuesta que coloca al final, también es algo que no necesitamos o no se requiere de un equipo de cómputo o de una plataforma virtual para hacerlo. Y de hecho, por el enfoque, por el trabajo, lo hacemos en el quehacer pedagógico del aula. Se supone que desde el enfoque promovemos que los estudiantes se enfrenten a la lectura siempre pensado desde contextos y de situaciones, ¿no? Entonces, es interesante que PISA ya considere este aspecto como parte de una evaluación estandarizada a una enorme distancia de lo que es una evaluación hecha con un cuestionario, donde básicamente lo que hay es la colocación de un output, de una respuesta a un texto. En este caso lo que hay es una representación de una situación comunicativa simulada y presentada con una secuencia. Todo esto ha sido presentado en el PDF que les anticipamos, en el cual se plantea pues, los componentes de los escenarios y cómo se presentan estos. Bien, quiero ahora mirar con detenimiento los 2 escenarios, el de Leche de Vaca y el de Isla de Pascua, a propósito de lo que hemos conversado. Un segundito. A ver, entonces, quiero destacar algunos aspectos que son característicos. Entonces, primero, vamos a comparar las situaciones, los usos y los puntos de vista involucrados en cada escenario. ¿Qué roles y puntos de vista serán más difíciles de representar para los lectores? ¿Qué tareas son más típicas de los textos planteados? ¿Qué escenario demandará más autorregulación y autonomía a su lector para adaptar y sostener metas de lectura en sus tareas? Voy adelantando esas preguntas y bueno, creo que van a poder observar algunas diferencias que he subrayado, ¿no? En primer lugar, en Leche de Vaca el estudiante se va a enfrentar a una situación que podría ser fácil de representar en términos de que la inquietud es si se toma o no se toma leche, pero tiene que representar el punto de vista de 3 jóvenes y tiene que pensar en el punto de vista de la empresa, del médico y de los estudios que citan. A su vez, las lecturas aparecen en momentos distintos que son descritos en el escenario, ¿no es cierto? De otro lado, en el caso de Isla de Pascua, por ejemplo, más bien lo que vemos es que se trata de una tarea de investigación, más compleja probablemente, en la cual el estudiante tiene que trabajar con 3 lecturas sobre un tema hipotético científico, ¿no es cierto? Aparte de eso, tiene que encontrar información en textos que no necesariamente están destinados a la meta de lectura que él tiene. El texto de la investigadora es un blog, es un diario narrativo de sus días en Isla de Pascua. Que tangencialmente mencione el tema, eso es otro asunto, pero la intención del texto de la investigadora es hablar de su día a día, ¿no es cierto? En el caso de la reseña del libro, cuyo autor trata, entre otros temas, la hipótesis de lo que pasó en Isla de Pascua, allí también el estudiante tiene que ver que en un texto argumentativo que está destinado a hablar de una reseña, está el tema que le interesa investigar para generar sus propias conclusiones. Entonces, fíjense lo que implica muchas lecturas, varios puntos de vista diferentes a los del estudiante, a diferencia de lo que sucede en Leche de Vaca, donde el estudiante se enfrenta, o está representando también la situación de sus pares, de los 3 chicos que quieren saber si deben o no deben tomar leche.
Aquí básicamente es pensar en un contexto diferente, en personas que de repente no comparten sus mismos saberes que él, en una tarea que implica adquisición de conocimiento, apropiación de conocimiento, y que además implica textos que de repente no están destinados al propósito textual que él como lector va a tener. Y eso implica también una especial complejidad en la tarea. ¿Ok? Bien, pasemos a ver entonces qué información nos provee PISA a propósito de estas tareas, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar ya directamente respecto a la evidencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Vamos a mirar los niveles de desempeño y en esta ocasión vamos a simplificar un poco la descripción de los niveles de desempeño para captar aspectos sobre la importancia o el peso de las situaciones en la lectura, ¿de acuerdo? Voy a simplificar un poco lo que presentamos cuando hablamos del nivel 2. Les pido que me sigan en esto, después vamos a mirar con detalle en una próxima sesión y ustedes mismos van a hacer este desglose, ya cuando veamos temas de proceso y de capacidades, ¿ok? Entonces, de momento, lo que podemos hacer a la hora de analizar los niveles de desempeño, vamos a encontrar observaciones que indican cómo se relacionan las instrucciones, los enunciados, con las tareas. Eso indica, en realidad, qué tan autónomo va a ser el estudiante para realizar la tarea propuesta. Sea una tarea de una prueba, sea una tarea propuesta por un profesor, o sea una tarea que él siente en una situación real que él tiene que conducir para lograr un determinado objetivo de lectura. Como pueden observar, si las indicaciones son sencillas, en el nivel 1A, o sea, en el nivel 1A van a encontrar que las tareas tienden a tener indicaciones sencillas. En el nivel 2, encontrarán que las indicaciones se hacen más complejas. En el nivel 3, las indicaciones son indirectas, es decir, no plantean una meta general, pero los procesos involucrados no están tan claros de repente. Y el estudiante va a tener que crear una estrategia para cumplir los procesos que le lleven a cumplir la tarea. Y finalmente, ya a partir del nivel 5, donde ya saben, solamente reunimos a menos del 6% de estudiantes entre estos tres niveles, ya en el nivel 5, hablamos de tareas que implican un procedimiento tan complejo que implica muchos pasos que no están contemplados o enunciados en la tarea o en la instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, si ya sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes se encuentran sobre todo debajo del nivel 2, podríamos ir infiriendo que hay algunas dificultades de los estudiantes para tareas que implican indicaciones complejas, indicaciones indirectas o tareas que ya implican una mayor autonomía a la hora de planificar cómo alcanzar la meta con una instrucción básica, porque la tarea puede ser compleja. ¿Y esto por qué sucede? Pues bien, vamos a mirar dos ejemplos para que nos quede clarito. Este es el segundo ítem que les compartimos. Este ítem le propone al estudiante en leche de vaca que compare o que indique en qué punto principal no están de acuerdo los dos autores. Ya les he explicado que hay muchos elementos de contraste entre ambas lecturas. Además, el enunciado hace una cosa que es un apoyo, que es ya indica en dónde está el contraste, en qué no están de acuerdo, en el papel de la leche de la dieta habitual. Lo que tiene que hacer el estudiante, en este caso, además, es precisar cuál es el punto de esta discrepancia. O sea que de todos los temas del texto, ya de alguna manera, el enunciado, la tarea, ya ayuda al estudiante de alguna manera a acercarlo a la meta propuesta. Pero observen la tarea número 5. En la tarea número 5, los estudiantes tienen que haber leído las tres fuentes, ¿no es cierto?, en Isla de Pascua, y tienen que determinar, bueno, cuál es la mejor hipótesis sobre qué pasó en Isla de Pascua respecto a los árboles. Allí, lo único que se plantea es que tienen que buscar información concreta de las fuentes consultadas, pero el camino que va a tomar el estudiante para lograr esta meta realmente no está en el enunciado. O sea, quiero decir, está claro qué es lo que tienen que hacer. El cómo es lo que el estudiante, con autonomía, con autorregulación, con, digamos, su propio manejo de la competencia va a poder realizar, ¿ok? Entonces, tomemos en consideración este contraste y luego volvamos a una pregunta. ¿Qué explica la diferencia de la descripción de nivel entre estos procedimientos más complejos y estas tareas que implican indicaciones sencillas? Hay varias razones. Estoy marcando razones que tienen que ver con los procesos. En efecto, una tarea, por ejemplo, una tarea de reflexión puede implicar muchos procesos previos de recuperación de información, de inferencia, antes de una tarea de reflexión, que no van a ser enunciados, ¿no es cierto?, pero que son presupuestos.
También puede suceder que el texto tenga una extensión, una densidad y una estructura especial que haga más difícil la tarea. Pero hay otra cuestión más que puede afectar o que puede hacer que el estudiante tenga que introducir más de su parte para planificar y organizar su actividad de lectura, que es, tenemos una situación comunicativa que es compleja. Y aquí preguntas claves, ¿no? ¿Cómo se relacionan los interlocutores en Isla de Pascua y cómo lo hacen en Leche de Vaca? En Leche de Vaca vemos que prácticamente los dos textos son como textos espejos. Podemos incluso ver que las lecturas están diseñadas para atender a la tarea, por así decirlo. Los estudiantes se les pide que se pongan en el lugar de un consumidor que tiene que decidir si la leche de vaca es buena o no. Pero en Isla de Pascua, las lecturas no necesariamente están alineadas a esa meta. Y eso no significa que la tarea esté mal. Significa que implica una mayor autonomía del estudiante para que él pueda, a través, digamos, de su propia autorregulación, de su manejo estratégico de la lectura, encontrar la información que requiere para realizar. ¿Ok? Entonces, si tenemos tareas o situaciones comunicativas complejas en las que tenemos muchos interlocutores, en las que los contextos de repente, digamos, son muy diferentes, y además en que los textos no tienen una relación tan clara, eso va a llevar a que el estudiante tenga que, de alguna manera, desarrollar una mayor autonomía a la hora de realizar el trabajo del escenario. Una vez más, si las situaciones complejas implican muchas situaciones, muchos contextos diferentes, se implica lectores con metas muy diferentes a la suya, o autores con metas diferentes a la suya, el estudiante va a tener que también, se está enfrentando a una tarea igualmente compleja. No quiero restar las... a ver, perdón, un ratito. A ver. Yo les voy a pedir hasta el momento de la mitad que podamos introducir, que podamos mantener la presentación hasta la mitad, y después si hay consultas durante el proceso del trabajo conjunto, vamos a poder irlas resolviendo paulatinamente. Necesitamos continuar para que el tema esté lo más claro posible, y por supuesto durante la pausa vamos a analizarlas otra vez, ¿ya? Bien, reitero, no quiero negar el hecho de que también las características de los textos o de los procesos añadan esta complejidad de la que hablamos, pero también la propia situación comunicativa puede implicarle al estudiante mayor input de su parte para alcanzar las tareas, ¿ok? Bien, ¿qué significa eso para nuestro trabajo? A ver. Probablemente, como un reto, ya que vemos cómo se distribuyen los estudiantes en este tipo de tareas, probablemente los estudiantes tengan algunas dificultades o no tengan poca familiaridad con situaciones comunicativas complejas donde confluyen distintos puntos de vista, asuntos y contextos. Además de eso, puede haber un tema de con cuánta autonomía el estudiante puede formular metas y sostenerlas, y cuánta autorregulación necesaria para mantener y ajustar sus metas de lectura en función de las características del escenario, ¿sí? Hay otros retos que se pueden derivar también de aquello que corresponde a las características de los textos y de los procesos, pero los vamos a tratar un poco después. Ahora deseo hacer énfasis en el tema de la situación comunicativa planteada. Otra pregunta que nos podemos hacer es cómo se relacionan los asuntos con las tareas. Es decir, si las tareas o los asuntos, mejor dicho, son complejos, abstractos, contraintuitivos, o si de repente sí corresponden a temas cotidianos vinculados al saber previo de los estudiantes. Como podemos ver al analizar esta escala, podemos ver que en el nivel 5 los estudiantes hacen tareas que implican conceptos abstractos y contraintuitivos. En el nivel 3, más bien tareas ideas contrarias a las esperadas, y en el nivel 2 básico se esperaría que por lo menos, y lo mencioné antes, conecte y compare el saber previo con, digamos, los asuntos tratados en la lectura y en la situación comunicativa. En aquello que los estudiantes podrían estar realizando, según lo que hemos visto en la distribución de niveles, es quizás tareas que impliquen temas cotidianos o vinculados al saber previo del estudiante. ¿Ok? Paso un poquito más rápido. Los mismos dos ejemplos que les mencioné. Pensemos ahora qué sucede en ambos casos. Bueno, podríamos decir de repente que ambas lecturas tienen contenido científico. Bueno, lo hay, pero aquí, por ejemplo, sería interesante destacar, por ejemplo, que en el caso de... perdón.
en el caso de, digamos, las tareas de Isla de Pascua, digamos, los estudiantes pueden vincularse con más facilidad en leche de vaca con una preocupación de consumidor. En Isla de Pascua, a menos, probablemente el estudiante sí puede tener algún conocimiento de temas de recursos naturales, pero va a ser necesariamente un tema más complejo, ¿no? Además que, nuevamente, circulan varios asuntos en la situación comunicativa que pueden hacer compleja la tarea para los estudiantes en el caso de Isla de Pascua, ¿sí? Muy bien. A ver, continúo, perdón. ¿Qué pasó aquí? Sí, perdón, aquí había un tema. Ok. Ahora, ¿qué explica la diferencia de descripción de nivel? En el caso de la relación, me corrijo, la relación entre las tareas y los saberes previos de los estudiantes, ¿no? Obviamente está la especialización, abstracción de los textos, pero también puede ser el hecho de que se trate de situaciones nuevas, ajenas a los saberes previos de los estudiantes. La pregunta es, ¿cómo relacionamos los asuntos de las lecturas que proveemos con el saber previo de los estudiantes? ¿Cómo se relacionan los aspectos además formales de los textos con el saber previo de los estudiantes también? Aquí, por ejemplo, un reto que se puede derivar de ello, tomando en cuenta la distribución de los estudiantes, es en qué sentido las tareas de lectura permiten relacionar saberes previos con situaciones y experiencias nuevas o poco cercanas. Tomemos en consideración la necesidad de que, esperado en secundaria, que los estudiantes usen la lectura para acceder a conocimiento diverso y especializado, así como también el tema de trabajar lecturas para investigación. Entonces, esto también nos da una pauta del peso de la situación comunicativa en la lectura. A ver, una más. ¿Cómo se relaciona el contenido relevante necesario para hacer la tarea con la enunciación o el planteamiento de la tarea? En otras palabras, ¿el texto provee la información que requiere el estudiante de una manera clara o el estudiante va a tener que hacer una operación especial que implique plantear otros usos distintos de la lectura? Entonces, aquí nuevamente, viendo la descripción de nivel, observamos que en el nivel 1A las tareas implican un acceso evidente, claro, a la información. En el nivel 2 se requiere que el estudiante maneje criterios implícitos para localizar y ponderar la información relevante. En el nivel 3, la información relevante es poco accesible por las características del texto, pero también por las características de la tarea planteada. Y finalmente, la información relevante en el nivel 5 no es tan notoria. Y el estudiante tiene que hacer más cosas para, no solamente por la complejidad de la tarea, o la complejidad del texto, sino también por otras características de la situación. Ahora voy a pasar a detallarlas. Vuelvo sobre estos ejemplos. Yo lo que quería destacar es el hecho que en Isla de Pascua tenemos dos lecturas que tienen un propósito diferente a la meta de lectura planteada por el estudiante. El estudiante debe investigar. En la primera lectura es un blog, es una narración de la profesora que tangencialmente trata el tema. Y es más, uno de los comentaristas menciona, ¿no es cierto?, una de las dos fuentes a revisar. El segundo texto es un texto argumentativo para calificar la calidad de un libro, y luego tangencialmente menciona esta parte más expositiva que corresponde a la hipótesis de qué pasó con los árboles en Isla de Pascua. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué explica la diferencia en la descripción de nivel? Bueno, obviamente podemos decir que es la extensión, densidad y estructura de los textos, pero también el hecho de que las tareas implican usos diversos de la lectura. Les comentaba al inicio, ¿qué pasa con estos 4 lectores que enfrentan a la lectura de leche de vaca? Bueno, probablemente varios de ellos planteen usos diversos o diferentes a lo planteado por el autor. Y las tareas que ellos van a hacer para leer el texto van a ser, por ende, más complejas. Entonces, preguntaríamos, ¿no? ¿La tarea que planteamos en las lecturas es una tarea típica de las características del texto o contemplamos otros usos de la lectura en las tareas que planteamos? ¿La tarea está pensada desde las intenciones del autor o contemplamos a otros posibles usuarios y lectores? ¿Las tareas consideran otros usos posibles de la lectura? Estas son preguntas que también nos llevan a algunos retos, ¿no? Reconocer usos de una misma lectura diferentes a los planteados por sus autores originales. ¿Cuánto se trabaja eso? Eso de repente podría estar expresándose en esta distribución también. Ojo, quiero decir que también hay factores que tienen que ver con los textos y los procesos, pero también es importante llamar la atención de estos rasgos vinculados a la situación.
Finalmente, el estudiante podría desarrollar criterios para acceder, evaluar información relevante cuando los textos no faciliten la tarea. Que el estudiante logre eso implica también un trabajo fuerte de modelar, de ayudar a su autorregulación para enfrentar también tareas en las que el texto de repente no está destinado al uso que él le quiere dar. Y finalmente, destacar una cuestión mencionada, que es la necesidad de ver la lectura como orientada a la resolución de problemas. Bien, estos son algunos retos que se pueden inferir. Ok, solamente aquí para detener la intervención, lo que estamos viendo a continuación, esto es un resumen de lo que he comentado, y en la parte del medio estoy presentando cuál es la estimación de dificultad de los ítems de leche y de Isla de Pascua. Obviamente no les voy a decir cuáles son los ítems de los 6 que hemos estado trabajando para el día de hoy, pero creo que a simple vista se puede observar qué está pasando. Las tareas de Isla de Pascua son más demandantes, y si tomamos en consideración estas características de los contextos y las situaciones, creo que es más o menos visible por qué, ¿no? Probablemente porque hay una situación comunicativa más compleja, no solamente la cantidad de textos, no solamente los procesos, sino situaciones diferentes, además muy distanciadas de la meta de lectura del estudiante, lo cual implica una mayor autonomía para realizar la tarea, y finalmente, probablemente estamos hablando de temas y asuntos que están alejados de sus saberes previos, ¿sí? Muy bien, eso es lo que querría comentar. Ahora pasamos a la actividad de trabajo, ¿sí? Ok. Sí, Jenny, contigo, por favor. Sí, bien, muy buenas. Yo les voy a pasar en este momento un enlace por el chat. Les pido por favor que todavía no ingresen, aunque ya está habilitado para que todos puedan ingresar. Les voy a mostrar en este momento. A ver, voy a salir también de compartir pantalla. Sí, se los digo en 10 segundos. Llena los integrantes en este casillero. El paso 2 es revisar los ítems que les ha tocado. Al grupo 1, 2 y 3 les toca revisar las preguntas de leche de vaca. 4, 5 y 6 les toca leer las preguntas de Isla de Pascua. Luego de ello, el paso 2 será que coloquen números del 1 al 3, indicando cuál de estos les parece el más difícil, el más complejo, siendo 1 el más complejo y el 3 el menos complejo. Como acá están chiquititos y no se pueden ver, aquí en la parte superior está el enlace. Si ustedes le dan clic, van a entrar al documento donde están todos los textos y las preguntas correspondientes al escenario que les toque resolver. Y luego de ello tendrán que resolver el paso 3, que es responder estas 3 preguntas por cada una de las preguntas que están en la parte superior. En esta parte yo recomendaría a los monitores de grupo, a los líderes, que dividan, por favor, las preguntas de repente entre grupos. Trabajemos en el documento online, no debemos descargarlo. Una vez que hemos concluido el paso 3, pasamos al último paso, que es el paso 4, en el cual tendrán que responder a este reto, que es plantear acciones concretas en la que impliquen la utilización del ítem de la pregunta que ustedes hayan considerado la más compleja y colocar acá esta lista de ideas o sugerencias. Entonces, yo los voy a enviar a grupos, me voy a estar comunicando con los líderes también y vamos a estar acompañándolos de rato en rato, visitándolos por los grupos. Para esto tenemos, vamos a restar 5 minutos, vamos a tener 35 minutos y yo en este momento procedo a la formación de grupos. Los grupos ya están, en cada grupo hay un integrante que tiene L y el número de grupo. Recuerden su número de grupo por si acaso hubiera problemas de red y saliesen para volver a reingresarlos. Nos vemos dentro de 35 minutos.